12 años. 12 años sin ver sus rostros. Y ahora están aquí, sentados frente a mí en esta oficina elegante, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran cerrado la puerta en la cara cuando más los necesitaba. Como si no me hubieran dicho que era una carga inútil para sus vidas perfectas. Hilario lleva traje caro y reloj de oro. Su barba está perfectamente recortada y sus zapatos brillan como espejos. Antonia tiene el cabello teñido de rubio platinado, uñas largas de salón y un vestido que cuesta más de lo que yo ganaba en 6 meses. Los dos me sonríen con esa sonrisa falsa que aprendieron desde niños cuando querían algo de mí. Pero en sus ojos veo lo mismo de siempre, desprecio mezclado ahora con codicia. «Hola mamá», dice Antonia con voz dulce como miel envenenada. «Lamentamos mucho la pérdida de Ignacio. Sabemos que fue importante para ti en estos últimos años». Mi corazón late tan fuerte que creo que van a escucharlo desde el otro lado de la oficina. Mis manos tiemblan sobre mi bolso gastado, el mismo que llevo usando desde hace 5 años porque Ignacio siempre me decía que no necesitaba cambiar mi forma de ser por dinero. La abogada Marlene García revisa unos papeles sin levantar la vista, esperando el momento exacto para comenzar la lectura del testamento. Sus movimientos son precisos, calculados, como los de alguien que sabe exactamente qué bomba está a punto de detonar. «Vinimos tan pronto supimos de su muerte», continúa Hilario ajustándose la corbata de seda. «Una tragedia tan repentina para un hombre tan joven aún. 72 años no son nada hoy en día. Pero estamos aquí para apoyarte en este momento tan difícil, mamá. La familia debe estar unida en momentos como este». Mentirosos. Hipócritas de la peor especie. No vinieron por mí. No vinieron a consolar a una viuda de 69 años que acaba de perder al amor de su vida. Vinieron por el dinero como moscas atraídas por la miel. Lo veo en la forma como sus ojos recorren esta oficina lujosa, con sus muebles de caoba y sus cuadros caros. Lo veo en cómo se relamean los labios cuando la abogada mencionó por teléfono que había una herencia considerable. Vinieron por los $3 millones que Ignacio acumuló durante décadas de trabajo honesto. Por la casa en la playa de 4 habitaciones con vista al océano. Por las propiedades que renta en el centro de la ciudad. Por todo lo que él construyó con sus propias manos durante 72 años de vida dedicada. «Es extraño», digo finalmente, rompiendo el silencio. Mi voz sale más fuerte de lo que esperaba. Durante 12 años no recibí ni una llamada telefónica de ustedes. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando estuve en el hospital con neumonía el año pasado. Pero Ignacio muere y aparecen aquí en menos de 48 horas. Antonia baja la mirada fingiendo vergüenza. Hilario carraspea incómodo, pero mantiene esa sonrisa plástica pegada en su rostro como una máscara defectuosa. Mi nombre es Odette Durán y tengo 69 años. Durante 12 años viví creyendo que había perdido a mis hijos para siempre. Hoy descubrí que en realidad nunca tuve hijos reales. Solo tuve 2 sanguijuelas que compartían mi sangre, pero nunca compartieron mi corazón, mis valores o mi capacidad de amar sin condiciones. «Señora Durán», dice la abogada finalmente, su voz cortando la tensión como un cuchillo afilado. «¿Está lista para comenzar con la lectura oficial del testamento de don Ignacio Venancio?» Asiento con la cabeza, sintiendo como mis hombros se enderezan por primera vez en días. Hilario y Antonia se acomodan en sus sillas de cuero como depredadores listos para el banquete, sus ojos brillando con avaricia mal disimulada. No saben lo que les espera. No saben que Ignacio era más inteligente que todos nosotros juntos. No saben que este sobresellado que tiene la abogada en sus manos va a cambiar todo para siempre. La abogada Marlene García abre el testamento con movimientos ceremoniales y comienza a leer con voz clara y profesional. Las primeras líneas son normales, legales, llenas de palabras técnicas que hacen que Hilario tamborilee impaciente con los dedos sobre el brazo de su silla. Pero luego llega la parte que me hace sonreír por primera vez en 3 días. A mi amada esposa Odette Durán le dejo la totalidad de mis bienes materiales y financieros, incluyendo sin limitación la cuenta bancaria principal con $3 millones, la casa de la playa ubicada en Playa Serena, todas las propiedades de renta del centro de la ciudad, mis inversiones en la bolsa de valores y cualquier otro activo que pueda existir a mi nombre al momento de mi fallecimiento. El silencio en la oficina es tan profundo que se puede escuchar el zumbido del aire acondicionado. Hilario y Antonia palidecen como si hubieran visto al mismísimo fantasma de su padre muerto hace 20 años. Sus sonrisas se desvanecen lentamente.
Sus máscaras de falsa preocupación familiar caen al suelo como cristales rotos. Eso es imposible, susurra Antonia con voz temblorosa. Nosotros somos sus herederos directos. Somos familia de sangre. Los hijos siempre tienen derecho sobre las esposas. La abogada sonríe apenas, una sonrisa que no llega a sus ojos pero que promete revelaciones aún más devastadoras. Toca el sobresellado con la punta de sus dedos, como si fuera una carta ganadora en un juego de póker. Señorita Durán, señor Durán, dice con calma profesional. Aún no termino de leer. Falta la parte más interesante del testamento. La parte que específicamente habla de ustedes dos. Cierro los ojos y de repente tengo 30 años otra vez. El olor a café recién hecho llena nuestra pequeña cocina de azulejos blancos. Hilario tiene 8 años y está sentado en la mesa haciendo su tarea de matemáticas, con la lengua asomándose por la concentración. Antonia, de 5 años, juega con sus muñecas en el suelo mientras tararea una canción que aprendió en el jardín de niños. «Mamá, ¿me ayudas con esta multiplicación?», pregunta Hilario levantando su lápiz mordido. Su cabello castaño cae sobre sus ojos y lo aparto con ternura. En ese momento me parece el niño más inteligente del mundo. «Claro, mi amor», le respondo sentándome a su lado. «Vamos a resolverla juntos». La vida era simple entonces. Mi primer esposo, Tadeo, trabajaba en la fábrica de textiles, ganando $300 semanales. No era mucho dinero, pero alcanzaba para pagar la renta, comprar comida y de vez en cuando un juguete para los niños. Los domingos íbamos al parque y comprábamos helados de $1. Hilario siempre elegía chocolate y Antonia siempre cambiaba de opinión 3 veces antes de decidirse por fresa. «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande con jardín», me decía Hilario abrazándome fuerte después de que le leyera un cuento antes de dormir. «Y vamos a tener un perro y un gato y muchas flores». Antonia asentía desde su cama gemela. «Y yo voy a cocinar para ti todos los días. Vas a estar muy feliz, mamá». Esas promesas inocentes me llenaban el corazón de esperanza. Creía que estábamos construyendo algo sólido, una familia que se cuidaría siempre. Los viernes por la noche hacíamos palomitas en la estufa vieja y veíamos películas en nuestro pequeño televisor. Tadeo me abrazaba en el sofá gastado mientras los niños se peleaban por quién podía sentarse en mis piernas. «Somos afortunados», me decía Tadeo besándome la frente. «Tenemos lo más importante». Los cumpleaños los celebrábamos con pasteles hechos en casa y regalos sencillos envueltos en papel de periódico. Hilario cumplió 10 años y le regalamos una bicicleta usada que Tadeo arregló durante semanas en el patio trasero. La cara de felicidad de mi hijo cuando la vio brillar como nueva me hizo llorar de alegría. Antonia cumplió 7 y le hice un vestido rosa con mis propias manos usando tela que había estado ahorrando por meses. Las navidades eran mágicas en nuestra pequeña casa. Decorábamos un árbol natural que costaba $5 y lo llenábamos de adornos hechos con papel y brillantina. Los niños escribían sus cartas a Santa Claus con letra temblorosa y las pegábamos en el refrigerador. Tadeo se disfrazaba de Santa usando una barba falsa que había comprado en una tienda de segunda mano. «Jojo, han sido buenos este año», decía con voz grave mientras Hilario y Antonia saltaban de emoción. Sus ojos brillaban con esa inocencia que solo tienen los niños pequeños. Pero ahora, sentada en esta oficina elegante viendo a mis hijos convertidos en extraños ambiciosos, me doy cuenta de que tal vez esos momentos felices existieron solo en mi memoria. Tal vez yo veía amor donde solo había conveniencia. Tal vez interpretaba promesas donde solo había palabras vacías de niños que aún no conocían el valor del dinero. ¿En qué momento exacto se rompió todo? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como un obstáculo? ¿Cuándo el niño que me prometía una casa con jardín se convirtió en el hombre que me cerró su puerta en la cara? ¿Cuándo la niña que quería cocinar para mí se convirtió en la mujer que me dijo que era demasiado vieja y problemática para estar en su vida perfecta? Los recuerdos se sienten como cuchillos ahora. Cada sonrisa inocente, cada abrazo sincero, cada promesa infantil se ha convertido en evidencia de mi propia ingenuidad. Creí que el amor de una madre era eterno y recíproco. Creí que los hijos siempre regresarían a casa sin importar cuán lejos se alejaran. «Mamá, ¿estás bien?», pregunta Antonia ahora, sacándome de mis recuerdos. Su voz suena preocupada, pero sus ojos siguen fijos en los papeles que tiene la abogada en las manos.
La miro y por un segundo veo a la niña de 5 años que jugaba con muñecas en el suelo de nuestra cocina. Pero esa niña murió hace mucho tiempo. La mujer que tengo frente a mí es una extraña que comparte mis genes, pero no mi alma. Estoy perfectamente, respondo. Solo recordaba tiempos mejores. Tiempos cuando creía que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Tiempos cuando no sabía que los hijos pueden convertirse en enemigos y que las promesas de niños se evaporan como el vapor del café matutino. Tiempos cuando mi mayor preocupación era si alcanzaría el dinero para el regalo de Navidad, no si mis propios hijos aparecerían algún día para reclamar una herencia que no merecen. La abogada carraspea suavemente, lista para continuar leyendo el testamento. Hilario y Antonia enderezan sus espaldas como soldados preparándose para la batalla. Y yo, Odette Durán, me preparo para escuchar cómo el hombre que realmente me amó va a protegerme incluso desde la tumba de estos dos extraños que una vez llamé mis hijos. El día que mi mundo se desplomó comenzó como cualquier martes normal. Tenía 57 años y acababa de perder mi trabajo en la fábrica textil después de 15 años de servicio. La empresa cerró y nos dieron una indemnización de apenas $500. Tadeo había muerto 3 años antes de un infarto fulminante, dejándome sola con las deudas de su funeral y una hipoteca que no podía pagar. Hilario ya tenía 35 años entonces. Trabajaba como gerente en una empresa de seguros, ganaba buen dinero y vivía en una casa bonita con su esposa Guadalupe en el barrio residencial. Antonia tenía 32, era contadora en un banco y presumía constantemente de su apartamento nuevo y su auto del año. Los dos habían hecho buenas carreras, se habían casado bien, tenían vidas cómodas que yo admiraba con orgullo maternal. Cuando perdí el trabajo, lo primero que hice fue llamar a Hilario. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, no por miedo sino por la humillación de tener que pedir ayuda a mi propio hijo. Pero era mi primogénito, el niño que me había prometido cuidarme cuando fuera grande. «Hijo, necesito hablar contigo», le dije cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba distante, ocupada. Perdí mi trabajo y no sé qué voy a hacer con la casa. El silencio del otro lado del teléfono duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su tono era frío como el hielo. «Mamá, ya no eres una niña. Tienes que resolver tus propios problemas. Guadalupe y yo estamos ahorrando para comprar una casa más grande. No podemos estar manteniéndote». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Manteniéndome? Yo no le había pedido que me mantuviera. Solo necesitaba ayuda temporal, un préstamo que podría pagar cuando encontrara otro trabajo. Pero él ya había decidido que yo era un problema del cual deshacerse. «No te estoy pidiendo que me mantengas», logré decir con voz temblorosa. «Solo necesito que me prestes algo de dinero hasta que encuentre trabajo. Te prometo que te lo devuelvo». «Mamá, ya hablamos de esto antes. No podemos estar resolviendo tus crisis cada vez que algo sale mal. Eres una mujer adulta. Busca trabajo, vende la casa, haz lo que tengas que hacer, pero no nos involucres en tus problemas financieros». ¿Cada vez? Era la primera vez en mi vida que le pedía ayuda económica. Durante 35 años había trabajado sin parar para darle educación, comida, ropa, todo lo que necesitaba. Había vendido mis joyas para pagarle la universidad. Había trabajado dobles turnos para que él y su hermana nunca sintieran carencias. Y ahora me trataba como si fuera una mujer irresponsable que siempre andaba pidiendo limosnas. Colgué el teléfono y lloré durante 1 hora sentada en mi cocina vacía. Pero todavía tenía esperanza. Todavía me quedaba Antonia. Mi niña pequeña, la que me había prometido cocinar para mí cuando fuera grande. Seguramente ella entendería mi situación. La llamé esa misma tarde. Antonia contestó con esa voz profesional que había desarrollado trabajando en el banco. Le expliqué mi situación con cuidado, tratando de no sonar desesperada. Le conté sobre el cierre de la fábrica, sobre las dificultades para encontrar trabajo a los 57 años, sobre la hipoteca que se acumulaba. «Ay, mamá», suspiró como si le estuviera contando el problema de una vecina lejana. «Mira, la verdad es que Octavio y yo acabamos de comprometernos y estamos planeando una boda grande. Necesitamos cada dólar que tengamos para los gastos. Además, ya es hora de que aprendas a ser independiente. No puedes depender de nosotros para siempre». ¿Para siempre? Nunca había dependido de ellos. Al contrario,
Había sido yo quien había dependido de mí durante décadas para salir adelante. Pero ahora, en mi momento de mayor necesidad, me trataban como si fuera una carga molesta. Antonia, yo te crié sola después de que murió tu papá, le recordé. Trabajé día y noche para que pudieras estudiar contaduría. Solo te pido un poco de ayuda temporal. Exacto, mamá, ya hiciste tu trabajo como madre. Ahora déjanos vivir nuestras vidas. No podemos estar cargando con tus responsabilidades. Busca un trabajo de medio tiempo, algo apropiado para tu edad. Hay muchas señoras que trabajan como empleadas domésticas o cuidando niños. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cargando con mis responsabilidades? ¿Un trabajo apropiado para mi edad? Me hablaba como si fuera una mujer inútil que nunca había trabajado en su vida. Como si los 15 años en la fábrica textil no hubieran existido. Como si los años de crianza y sacrificio fueran solo mi obligación y no actos de amor. 2 semanas después, cuando ya había agotado mis ahorros y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca, decidí ir personalmente a sus casas. Tal vez por teléfono era fácil rechazarme, pero cara a cara recordarían quién era yo realmente para ellos. Fui primero a la casa de Hilario. Era un martes por la tarde y sabía que él llegaba del trabajo a las 6. Toqué el timbre con el corazón latiéndome fuertemente. Guadalupe abrió la puerta y su cara cambió completamente cuando me vio. Odete, qué sorpresa, dijo sin invitarme a pasar. Hilario no está en casa. Era mentira. Su auto estaba estacionado en la entrada. Podía escuchar el televisor encendido en la sala. Pero me quedé parada en la puerta como una vendedora molesta. Guadalupe, por favor. Solo necesito hablar con él 5 minutos. Es importante. Mira, Odete, dijo bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Hilario ya te dijo por teléfono que no pueden ayudarte. Ustedes no entienden que nosotros tenemos nuestros propios gastos, nuestros propios planes. No podemos estar resolviendo los problemas de toda la familia. ¿Toda la familia? Yo era la única familia que tenían. Sus padres de Guadalupe vivían cómodamente en otra ciudad. Yo era la única que había quedado sola y desamparada. No vengo a pedir limosna, dije con toda la dignidad que me quedaba. Solo quiero hablar con mi hijo. Él no quiere verte ahora, Odete. Está muy estresado con el trabajo y tus llamadas constantes lo están agobiando. Dale tiempo. Guadalupe cerró la puerta suavemente pero con firmeza. Me quedé parada en la entrada durante 10 minutos, esperando que Hilario saliera, que abriera la puerta, que recordara que yo era su madre. Pero la casa permaneció en silencio excepto por el sonido del televisor que seguía encendido adentro. 3 días después fui a buscar a Antonia a su apartamento. Esta vez ni siquiera abrió la puerta completamente. Solo asomó la cabeza por la cadena de seguridad, como si yo fuera una criminal peligrosa. Mamá, ya te dijimos que no podemos ayudarte. ¿Por qué sigues insistiendo? Antonia, soy tu madre. Solo necesito. Necesitas dejar de ser dependiente, me interrumpió. Busca trabajo, vende la casa, vete a vivir a un lugar más barato. Hay muchas opciones para personas en tu situación. Pero deja de venir a molestarnos. Octavio ya está cansado de esta situación. ¿Molestándolos? ¿Octavio estaba cansado? Un hombre que conocía desde hacía 2 años estaba cansado de que yo, la madre de su novia, existiera. Y mi propia hija le daba la razón. Antonia, por favor, supliqué. Solo déjame entrar un momento. Podemos hablar como adultas. No hay nada que hablar, mamá. Ya tomamos nuestra decisión. Tienes que aprender a vivir tu propia vida sin depender de nosotros. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en todo el pasillo del edificio. Me quedé ahí parada durante 1 hora, esperando que cambiara de opinión, que recordara todos los años que había pasado peinándole el cabello antes de ir al colegio, leyéndole cuentos antes de dormir, cuidándola cuando estaba enferma. Pero no abrió. Y yo finalmente entendí que había perdido a mis hijos para siempre. No por muerte, no por distancia, sino por algo mucho peor, por desprecio. Mis propios hijos me despreciaban. Me veían como un estorbo molesto del que tenían que deshacerse para poder vivir sus vidas perfectas. 1 mes después perdí la casa. Terminé viviendo en un cuarto rentado de $80 semanales en un barrio peligroso.
Trabajaba limpiando oficinas por las noches ganando $6 la hora. 12 años pasaron sin una llamada, sin una visita, sin siquiera una tarjeta de cumpleaños. 12 años en los que fui invisible para las dos personas que más había amado en el mundo. Y ahora están aquí, sentados frente a mí, esperando cobrar una herencia de $3 millones. La ironía es tan amarga que me da ganas de reír y llorar al mismo tiempo. El día que conocí a Ignacio Venancio, estaba lloviendo como si el cielo también llorara por mi soledad. Tenía 60 años y llevaba 3 años viviendo en ese cuarto miserable del barrio San Vicente, trabajando de noche limpiando oficinas y sobreviviendo con $120 semanales que apenas me alcanzaban para el alquiler y comida básica. Mis manos estaban llenas de callos, mi espalda dolía constantemente y había noches en que me dormía preguntándome si realmente valía la pena seguir adelante. Ese martes por la mañana había ido al mercado central a comprar verduras baratas para hacer una sopa que me durara 3 días. Llevaba mi paraguas roto que se volteaba con cada ráfaga de viento cuando escuché a alguien gritando pidiendo ayuda desde una tienda de abarrotes. Un hombre mayor había tropezado y se había caído entre las cajas de frutas, derramando naranjas por todo el pasillo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él dejando mis compras en el suelo. El señor estaba consciente, pero tenía una herida en la frente que sangraba abundantemente. Era un hombre de unos 70 años, bien vestido, con cabello plateado y manos que evidenciaban una vida de trabajo duro a pesar de su ropa elegante. ¿Está bien, señor?, le pregunté mientras me arrodillaba a su lado sin importarme que mi falda se mojara en el piso sucio. No se mueva, voy a ayudarlo. El dueño de la tienda estaba parado a un lado como estatua, claramente asustado de que el hombre lo demandara si empeoraba. Otros clientes miraban desde lejos, pero nadie se acercaba. Saqué mi pañuelo limpio del bolso y presioné suavemente la herida para detener el sangrado. Gracias, señora, murmuró el hombre. Sus ojos eran de color café claro y tenían una expresión de genuina sorpresa. No era necesario que se ensuciara por mí. Claro que era necesario, respondí. ¿Tiene familia a quien llamar? Alguien que pueda venir por usted. Una sombra cruzó por su rostro. No tengo a nadie, dijo simplemente. Vivo solo. Esas 3 palabras me golpearon en el pecho. Reconocía esa soledad porque era idéntica a la mía. Este hombre bien vestido y yo, una mujer pobre que limpiaba oficinas, teníamos exactamente lo mismo, nadie que se preocupara si llegábamos o no a casa. Entonces yo voy a acompañarlo al hospital, decidí. Esta herida necesita puntos. No puedo pedirle eso, protestó tratando de sentarse. Usted no me conoce. Además se ve ocupada con sus compras. Miré mis 3 bolsas con verduras baratas y me reí suavemente. Mis verduras pueden esperar. Usted no. En el hospital me quedé con él durante 4 horas. Mientras le daban puntos en la frente, conversamos en la sala de espera. Se llamaba Ignacio Venancio. Tenía 72 años y había perdido a su esposa por cáncer 3 años antes. No tenía hijos porque nunca pudieron tenerlos, y sus hermanos habían muerto o vivían en otros países. Trabajó toda su vida como constructor, edificando casas y edificios por toda la ciudad hasta que se retiró a los 65. ¿Y usted, señora?, preguntó. Odete. Odete Durán, respondí. Tengo 60 años. Soy viuda y trabajo limpiando oficinas. ¿Hijos?, preguntó con curiosidad genuina. La pregunta me dolió como una puñalada fresca. 2, contesté después de una pausa. Pero no hablamos hace años. Ignacio asintió con comprensión sin hacer más preguntas. Había algo en su manera de mirarme que me hacía sentir vista, valorada, como si después de años de ser invisible para el mundo, alguien finalmente notara que yo existía. Cuando le dieron de alta, insistió en pagarme un taxi a casa. Durante el viaje me pidió mi número de teléfono. Para agradecerle como se debe, explicó. Lo que hizo hoy no lo hace cualquier persona. No hice nada especial, respondí apenada. Solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Exactamente, dijo sonriendo por primera vez. Eso es lo especial. 2 días después me llamó para invitarme a almorzar. Yo nunca había ido a un restaurante elegante y no tenía ropa apropiada, pero él insistió tanto que finalmente acepté. Me puse mi único vestido decente, uno negro que había comprado en una tienda de segunda mano para el funeral de Tadeo.
El restaurante me intimidó al principio. Los meseros usaban traje y corbata, los manteles eran de tela fina y había más tenedores en la mesa de los que yo sabía usar. Pero Ignacio me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Odette, me dijo después de pedir la comida, quiero que sepa que en 72 años de vida, lo que usted hizo por mí el otro día fue el acto de bondad más genuino que he recibido. No me ayudó porque esperara algo a cambio, ni porque me conociera, ni porque yo fuera importante. Me ayudó simplemente porque soy un ser humano que necesitaba ayuda. Sus palabras me hicieron llorar ahí mismo en el restaurante. Hacía tanto tiempo que nadie me decía algo así, que nadie valoraba mis acciones, que nadie me veía como una persona buena en lugar de como una carga molesta. Lloro mucho últimamente, me disculpé limpiándome las lágrimas con la servilleta. Creo que la edad me está haciendo sentimental. No es la edad, dijo tomando mi mano sobre la mesa. Es que tiene un corazón que ha sufrido mucho, pero que sigue siendo capaz de amar. Eso es extraordinario. A partir de ese día, Ignacio comenzó a llamarme todos los días. Al principio solo para saber cómo había estado mi día, cómo me había ido en el trabajo, si necesitaba algo. Conversábamos durante horas sobre todo y nada. Me contaba historias de las casas que había construido, de los lugares que había conocido, de los sueños que había tenido con su primera esposa. Yo le contaba sobre mis años trabajando en la fábrica, sobre los libros que leía en la biblioteca pública, sobre las pequeñas alegrías que encontraba en mi vida solitaria. Después de 2 semanas de llamadas diarias, apareció en mi trabajo una noche a las 10 cuando yo salía de limpiar las oficinas del centro. Traía un termos con café caliente y sándwiches caseros. Pensé que podría tener hambre después del trabajo, dijo simplemente. Nos sentamos en una banca del parque cercano a comer y conversar bajo las estrellas. Era la primera vez en años que alguien se preocupaba por mi bienestar básico, por si había comido o si tenía frío. Ignacio, le dije esa noche, usted no tiene que hacer esto. No tiene ninguna obligación conmigo. Lo sé, respondió. Lo hago porque quiero. Porque en estos 15 días usted se ha convertido en la mejor parte de mis días. Porque cuando hablo con usted, no me siento como un viejo solo esperando la muerte. Un mes después me pidió que fuera su novia oficialmente. Yo me reí porque a los 60 años me parecía ridículo tener novio como un adolescente, pero él habló en serio. Odette, yo sé que ambos hemos vivido mucho y hemos sufrido decepciones. Pero también sé que ambos tenemos amor para dar y necesitamos amor para recibir. No queremos casarnos por conveniencia o por miedo a la soledad. Queremos estar juntos porque nos hacemos felices mutuamente. 6 meses después nos casamos en una ceremonia civil pequeña con solo 2 testigos que él consiguió. Yo no tenía a nadie que invitar, pero no me importó. Ignacio me había dado algo que no tenía desde hacía años. Una familia de verdad, aunque fuera de solo 2 personas. Durante 9 años Ignacio me amó de una manera que no sabía que existía. No el amor posesivo y demandante que había conocido antes, sino un amor tranquilo, constante, que me hacía sentir valiosa todos los días. Me llevó a viajar por primera vez en mi vida. Visitamos playas, montañas, ciudades que yo solo había visto en revistas. Me enseñó a manejar su auto, a nadar en el mar, a comer en restaurantes sin sentirme fuera de lugar. Pero más que los viajes y las comodidades materiales, Ignacio me devolvió la dignidad. Nunca me hizo sentir como si me estuviera haciendo un favor al amarme. Nunca me recordó que él tenía dinero y yo no. Nunca me trató como si fuera menos que él por haber sido pobre o por haber sido rechazada por mis hijos. Odette, me decía todas las noches antes de dormir, eres la mujer más fuerte que conozco. Sobreviviste al abandono, a la pobreza, a la soledad, y aún conservas la capacidad de amar. Eso no lo logra cualquiera. Cuando murió hace 3 días, estaba dormido en mis brazos. Su último aliento fue susurrar mi nombre. No sufrió, no se prolongó su agonía. Se fue en paz, sabiendo que había sido amado y que había amado completamente. Y ahora, mientras veo a Hilario y Antonia esperando cobrar una herencia que no merecen, me doy cuenta de que Ignacio no solo me salvó de la pobreza y la soledad. Me salvó de morir sintiendo que no valía nada, que nadie me había amado realmente. Me dio 9 años de felicidad genuina y me enseñó que sí merecía ser tratada con amor y respeto. La abogada sigue leyendo el testamento y yo sonrío sabiendo que Ignacio, incluso muerto, sigue protegiéndome de las personas que una vez me hirieron más profundamente.
Los primeros meses de matrimonio con Ignacio fueron como aprender a vivir de nuevo. Después de tantos años sobreviviendo día a día, de repente tenía que acostumbrarme a desayunar sin prisa, a comprar ropa nueva cuando la necesitaba, a dormir en una cama cómoda sin preocuparme por el ruido de los vecinos o las goteras del techo. La casa de Ignacio era un mundo completamente diferente al cuarto miserable donde había vivido los últimos años. Pero el cambio más difícil no fue la comodidad material. Fue aprender a confiar de nuevo, a creer que alguien realmente quería mi compañía sin segundas intenciones. Durante semanas esperé que Ignacio se cansara de mí, que se diera cuenta de que había cometido un error al casarse con una mujer pobre y sin educación formal. Esperé que me pidiera que me fuera o que comenzara a tratarme como una empleada doméstica en lugar de como su esposa. Odette, me dijo una mañana mientras desayunábamos en la terraza con vista al jardín, estás muy callada últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? No sabía cómo explicarle mis miedos sin sonar malagradecida. ¿Cómo le dices a alguien que ha sido tan lastimada que no puedes creer en tu propia felicidad? Es que a veces siento que esto es demasiado bueno para ser verdad, confesé finalmente. Tengo miedo de que un día despierte y todo esto haya sido un sueño. Ignacio dejó su taza de café y me tomó las manos. Sus ojos tenían esa expresión seria que ponía cuando quería asegurarse de que yo entendiera cada palabra que iba a decir. Odette, escúchame bien. Tú no eres una invitada en esta casa. Eres mi esposa y este es tu hogar. No hay nada que tengas que demostrar, ningún comportamiento perfecto que tengas que mantener para merecer estar aquí. Estás aquí porque te amo y porque elegí compartir mi vida contigo. Sus palabras me hicieron llorar, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Durante décadas había vivido sintiendo que tenía que ganarme el amor de las personas, que tenía que ser útil para ser valorada. Con Ignacio aprendí que podía ser amada simplemente por ser quien era. Poco a poco comencé a apropiarme de mi nueva vida. Ignacio me alentó a tomar clases de computación en el centro comunitario. A los 60 años aprendí a usar Internet, a escribir correos electrónicos, a buscar información sobre temas que me interesaban. Era emocionante descubrir que mi mente seguía siendo capaz de aprender cosas nuevas. Mira lo que encontré, le decía emocionada mostrándole artículos sobre jardinería o recetas que había descubierto en línea. Él siempre me escuchaba con atención genuina, como si mis pequeños descubrimientos fueran los hallazgos más importantes del mundo. También comencé a rediseñar el jardín de la casa. Ignacio me dio total libertad para plantar lo que quisiera, para cambiar lo que considerara necesario. Invertimos $300 en plantas nuevas y herramientas, y yo pasé meses transformando ese espacio en algo que realmente reflejara mi personalidad. Planté rosas, geranios, hierbas aromáticas y un pequeño huerto de verduras. Nunca había visto el jardín tan hermoso, me decía Ignacio mientras observaba mi trabajo. Tienes un don natural para esto. Era la primera vez en mi vida que alguien reconocía que yo tenía talentos, que era capaz de crear belleza y no solo de servir a otros. Cada planta que florecía me daba una sensación de logro que no había experimentado en décadas. Ignacio también me enseñó sobre sus negocios. Tenía 3 propiedades que rentaba en el centro de la ciudad, cada una generando entre $800 y $1,000 mensuales. Me mostró cómo llevar los registros, cómo tratar con los inquilinos, cómo reinvertir las ganancias inteligentemente. Quiero que entiendas todo esto, me explicó pacientemente. No porque piense morirme pronto, sino porque somos socios en esta vida. Todo lo que tengo es nuestro, y quiero que te sientas capaz de manejarlo si algún día necesitas hacerlo. Al principio me intimidaba la idea de manejar tanto dinero. Yo que había vivido contando centavos durante años, de repente tenía que entender inversiones, impuestos, contratos de arrendamiento. Pero Ignacio fue paciente y me enseñó paso a paso. Descubrí que tenía buena cabeza para los números y que disfrutaba la responsabilidad de administrar nuestros bienes. También aprendí a manejar las relaciones sociales de mi nueva posición. Ignacio tenía amigos del trabajo, vecinos respetables, conocidos en el club donde jugaba dominó los jueves. Al principio me sentía insegura en las reuniones sociales, convencida de que todos podían ver que yo no pertenecía a ese mundo. ¿De qué voy a hablar con la esposa del doctor Nazario?, le preguntaba angustiada antes de las cenas. Ella estudió medicina y yo apenas terminé la secundaria. Vas a hablar de lo que sabes, me respondía siempre. De jardinería, de cocina, de libros, de la vida.
La inteligencia no se mide por los títulos universitarios, Odette. Se mide por la curiosidad, la sabiduría y la capacidad de conectar con otros seres humanos. Gradualmente me di cuenta de que tenía tanto que aportar como cualquier otra persona. Mis años de trabajo duro me habían dado una perspectiva práctica que muchas de esas mujeres admiraban. Mis experiencias difíciles me habían enseñado empatía y fortaleza que otros respetaban. No tenía que pretender ser algo que no era, podía ser auténtica y aún así encajar. El cambio más profundo ocurrió cuando comencé a involucrarme en trabajo voluntario. Ignacio me sugirió que considerara ayudar en el comedor comunitario que servía a personas sin hogar. Al principio dudé, pensando que sería demasiado doloroso ver la pobreza cuando yo acababa de escapar de ella. Pero resultó ser exactamente lo opuesto. Trabajar con personas que estaban pasando por dificultades similares a las que yo había enfrentado me dio un sentido de propósito que no había sentido en años. Podía usar mi experiencia para ayudar realmente, para mostrarles que era posible salir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Señora Odette, me decía Fabiola, una mujer de 40 años que había perdido su trabajo y su casa, usted me da esperanza. Si usted pudo reconstruir su vida a los 60, yo puedo hacerlo a los 40. Esas palabras me llenaban de una satisfacción profunda. Por primera vez en décadas me sentía verdaderamente útil, no porque alguien me necesitara para resolver sus problemas, sino porque podía ser inspiración y apoyo genuino para otros. Ignacio me acompañaba a menudo al comedor comunitario. Juntos servíamos comida, organizábamos actividades para los niños, ayudábamos a las familias a encontrar recursos para salir de la calle. Era hermoso trabajar lado a lado con mi esposo en algo que realmente importaba. Mira lo que has logrado, me decía mientras veíamos a Fabiola conseguir un trabajo estable después de meses de búsqueda. Esa mujer encontró la fuerza para seguir adelante en parte porque tú creíste en ella. Durante esos 9 años con Ignacio no solo reconstruí mi vida externa. Reconstruí mi autoestima, mi confianza, mi fe en que merecía ser tratada con dignidad y respeto. Aprendí que no tenía que aceptar migajas de afecto de personas que me veían como una carga. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. También aprendí a perdonarme a mí misma por los errores del pasado. Durante años me había culpado por el fracaso de la relación con mis hijos, preguntándome qué había hecho mal como madre. Ignacio me ayudó a entender que algunas personas simplemente no son capaces de valorar lo que tienen hasta que lo pierden, y que eso no era reflejo de mi valor como persona. Tú diste todo lo que tenías como madre, me recordaba cuando los recuerdos dolorosos me atormentaban. El hecho de que ellos no hayan sabido apreciarlo no significa que tu amor no haya sido real o suficiente. Cuando Ignacio murió hace 3 días, no solo perdí a mi esposo, perdí a mi maestro, mi compañero, mi mejor amigo. Pero lo que no perdí fue la mujer fuerte e independiente en la que me había convertido durante esos años a su lado. Esa mujer va a enfrentar a mis hijos y va a proteger el legado que Ignacio me dejó, no solo por el dinero, sino por principios. La abogada continúa leyendo el testamento y yo me siento tranquila, sabiendo que estos 9 años no fueron solo una pausa en mi sufrimiento. Fueron mi verdadera vida, la vida que merecía vivir desde el principio. La muerte de Ignacio llegó como llegan todas las pérdidas importantes, sin avisar, sin preparación posible, cambiando todo en un instante. Esa mañana de domingo desayunamos juntos como siempre, hablando de los planes para la semana. Él quería podar los rosales del jardín y yo había prometido acompañar a Fabiola a buscar departamento para su nueva vida independiente. Eran planes simples, cotidianos, de una pareja que había aprendido a encontrar felicidad en las cosas pequeñas. Creo que después del almuerzo voy a tomar una siesta, me dijo sonriendo. Anoche no dormí bien. Fueron sus últimas palabras conscientes. 2 horas después, mientras descansaba en su sillón favorito leyendo el periódico dominical, su corazón simplemente se detuvo. Cuando fui a llevarte café y galletas, ya se había ido en paz, con el periódico aún en las manos y una expresión serena en el rostro. Los primeros días después del funeral pasaron como una neblina de dolor y trámites administrativos. La abogada Marlene García me acompañó en todos los procedimientos legales, explicándome pacientemente cada documento que tenía que firmar. Ignacio había dejado todo perfectamente organizado para que mi viudez fuera lo menos complicada posible. Su esposo era un hombre muy previsor, me decía Marlene mientras revisábamos los papeles.
Se aseguró de que usted tuviera acceso inmediato a todas las cuentas bancarias y de que no hubiera ningún obstáculo legal para su herencia. Una semana después del entierro, mientras aún estaba procesando mi nueva realidad como viuda millonaria, sonó el teléfono de la casa. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz que no había oído en 12 años. «Mamá, soy Hilario». Mi corazón se detuvo. Durante un segundo pensé que estaba alucinando, que el dolor de la pérdida me estaba haciendo escuchar voces del pasado. Pero era real. Era la voz de mi hijo mayor, más grave que antes, pero inconfundiblemente suya. «Hilario», logré susurrar. «¿Cómo conseguiste este número?» «Mamá, supimos lo de Ignacio. Leímos la esquela en el periódico. Lamentamos mucho tu pérdida». Su tono era extrañamente formal, como si estuviera hablando con una conocida lejana en lugar de con su madre. Pero después de 12 años de silencio, cualquier comunicación me parecía un milagro. «Gracias», respondí sin saber qué más decir. «Fue muy repentino». «Debe ser muy difícil para ti estar sola en esa casa grande», continuó. «Antonia y yo hemos estado hablando. Creemos que deberíamos reunirnos para hablar sobre tu situación, para ver cómo podemos ayudarte en este momento difícil». Sus palabras me confundieron. ¿Mi situación? ¿Ayudarme? Durante 12 años no se habían preocupado por mi situación cuando realmente necesitaba ayuda. ¿Por qué ahora, cuando finalmente tenía estabilidad económica y emocional? «No necesito ayuda, hijo», le dije con cuidado. «Ignacio se aseguró de dejarme bien cuidada». «Claro, claro», respondió rápidamente. «Pero aún así, somos tu familia. Es natural que queramos estar cerca de ti después de una pérdida tan grande. ¿Te parece bien si vamos a visitarte mañana? Antonia también quiere verte». La mención de Antonia me hizo temblar. Mi hija menor, la niña que había soñado con cuidarme cuando fuera grande, también quería verme después de 12 años. Una parte de mí, la parte que nunca había dejado de ser madre, se emocionó con la posibilidad de recuperar a mis hijos. Tal vez la muerte de Ignacio los había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. Tal vez finalmente habían madurado lo suficiente para arrepentirse de haberme abandonado. «Está bien», acepté. «Pueden venir mañana por la tarde». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cómo sería el reencuentro, qué les diría, si ellos también se habrían arrepentido de todos estos años perdidos. Me pregunté si Hilario seguía teniendo esa sonrisa traviesa de niño o si Antonia conservaba su costumbre de jugar con el cabello cuando estaba nerviosa. Al día siguiente los esperé como una adolescente esperando a su primer amor. Me puse mi mejor vestido, arreglé la casa hasta el último detalle, preparé café y compré galletas caras en la pastelería del centro. Quería que vieran que había prosperado, que ya no era la mujer desesperada que había tocado sus puertas pidiendo ayuda años atrás. Cuando llegaron a las 3 de la tarde, mi corazón casi se sale del pecho. Hilario tenía 47 años ahora, más canas de las que recordaba, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo guapo y bien parecido. Antonia, de 44, se había hecho algún tipo de tratamiento en la cara que la hacía ver más joven, llevaba ropa cara y joyas que brillaban bajo la luz del sol. «Mamá», dijo Antonia abrazándome con cuidado, como si temiera arrugarse el vestido. «Te ves muy bien. Esta casa es hermosa». Ignacio tenía muy buen gusto, agregó Hilario mirando alrededor del salón con ojos evaluadores. «Se nota que sabía vivir bien». Los invité a sentarse en la sala y les serví café en la vajilla de porcelana que Ignacio había heredado de su primera esposa. Durante los primeros minutos hablamos de cosas generales: el clima, el tráfico, lo difícil que había sido encontrar la dirección. Conversación superficial entre extraños educados. «Mamá», dijo finalmente Hilario, «queremos que sepas que hemos pensado mucho en ti durante todos estos años. La vida se volvió tan complicada, tan ocupada, que perdimos el contacto contigo». ¿Perdimos el contacto? Como si hubiera sido un malentendido mutuo en lugar de un abandono deliberado. Como si yo también hubiera sido responsable de 12 años de silencio. «Pero ahora que Ignacio ya no está», continuó Antonia, «nos damos cuenta de que eres lo único que nos queda de familia real. Los hijos no deben estar separados de su madre, especialmente en momentos como este». Sus palabras sonaban ensayadas, como un discurso preparado. Pero yo quería creer que eran sinceras.
Después de años de soledad, la posibilidad de recuperar a mis hijos me parecía un regalo del cielo. Me alegra mucho escuchar eso, les dije con lágrimas en los ojos. No saben cuánto los he extrañado. Cuántas veces pensé en ustedes, me pregunté cómo estaban, si eran felices. También te extrañamos, mamá, mintió Antonia con facilidad. Y ahora queremos compensar el tiempo perdido. Queremos estar cerca de ti, cuidarte, asegurarnos de que no estés sola. Durante las siguientes 2 horas me contaron sobre sus vidas. Hilario se había divorciado de Guadalupe 3 años antes y ahora vivía solo en un apartamento más pequeño. Su trabajo en la empresa de seguros no iba tan bien como antes y había tenido algunos problemas financieros. Antonia seguía soltera después de terminar con Octavio, trabajaba medio tiempo en el banco y se quejaba constantemente de lo caro que se había vuelto todo. La vida está muy difícil para todos, suspiró Hilario. Los precios suben, pero los salarios no. A veces uno no sabe cómo va a llegar a fin de mes. Por eso es tan importante que la familia se apoye mutuamente, agregó Antonia tocándome la mano. Especialmente ahora que tú tienes esta casa tan grande para ti sola. Debes ser muy solitaria. Ahí empezó a quedar claro el verdadero motivo de su visita. No habían venido porque me extrañaran o porque quisieran compensar los años perdidos. Habían venido porque sabían que Ignacio era un hombre adinerado y asumían que yo ahora tenía dinero que podría compartir con ellos. La casa no me parece solitaria, respondí con cuidado. Ignacio y yo fuimos muy felices aquí. Cada rincón tiene recuerdos hermosos. Claro, dijo Hilario rápidamente. Pero los recuerdos no hacen compañía en las noches frías. Una mujer de tu edad no debería estar sola en una casa tan grande. Es peligroso. Tal vez podrías considerar vender esta casa y comprarte algo más pequeño, sugirió Antonia casualmente. Algo más apropiado para una viuda. Y con lo que te sobre podrías ayudar a tus hijos a salir adelante. Sería una forma de mantener unida a la familia. Ahí estaba. La verdadera razón de su reaparición después de 12 años. No venían a consolar a una madre doliente. Venían a evaluar cuánto dinero podían extraer de la viuda de Ignacio Venancio. Me veían como una fuente de recursos, no como una persona que merecía amor incondicional. Esta casa es mi hogar, dije firmemente. No tengo intención de venderla. Por supuesto que no, se apresuró a decir Hilario. No queríamos presionarte. Solo pensábamos en tu bienestar y seguridad. Pero ya era demasiado tarde. Ya había visto la codicia en sus ojos, había escuchado la falsedad en sus voces. Estos no eran mis hijos arrepentidos regresando a casa. Eran 2 extraños calculadores que habían olido la oportunidad de dinero fácil. La visita terminó con promesas de mantenernos en contacto, de reunirnos pronto, de reconstruir nuestra relación familiar. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que regresarían con más excusas, más necesidades, más maneras creativas de pedirme dinero sin parecer que me le estaban pidiendo. Esa noche, sola en mi casa silenciosa, entendí que Ignacio no solo me había dejado una fortuna. Me había dejado una prueba. Una oportunidad de demostrar que ya no era la mujer desesperada que aceptaba cualquier migaja de afecto. Era una mujer fuerte que podía distinguir entre amor genuino y manipulación interesada. Mis hijos habían regresado, pero no por las razones que mi corazón de madre había esperado. Habían regresado por el dinero. Y esta vez yo estaba preparada para protegerme. Durante las siguientes semanas, Hilario y Antonia se convirtieron en visitantes frecuentes de mi casa. Aparecían sin avisar con excusas diferentes cada vez. Querían saber cómo estaba, traían flores para alegrar mi día, habían pasado por el barrio y decidieron saludarme. Pero todas las visitas terminaban igual, con alguna solicitud indirecta de dinero. Mamá, me da mucha pena contarte esto, me dijo Hilario durante su tercera visita, pero estoy pasando por una situación económica muy difícil. El dueño del apartamento me subió la renta a $1,200 mensuales y mi salario apenas me alcanza para cubrirla. Se veía genuinamente angustiado, con ojeras y ropa arrugada. Por un momento mi instinto maternal quiso consolarlo, ofrecerle ayuda como había hecho tantas veces cuando era niño. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 47 años que me había abandonado cuando yo también necesitaba ayuda. «Qué difícil situación», respondí sin comprometerme.
¿Has considerado buscar un apartamento más barato? Es que ya vivo en una zona bastante modesta, suspiró. Si me mudo a algo más barato, tendría que irme a un barrio peligroso. Y a mi edad, uno ya no puede arriesgarse tanto. La ironía era dolorosa. El barrio donde yo había vivido durante 3 años después de que ellos me abandonaran era exactamente el tipo de lugar que él ahora consideraba demasiado peligroso para él. Estoy segura de que encontrarás una solución, le dije manteniendo mi tono neutro. Antonia era más directa en sus aproximaciones. Durante su segunda visita llegó con lágrimas en los ojos y una historia sobre problemas de salud que requerían tratamientos costosos. El doctor me dijo que necesito una cirugía dental que cuesta $5,000, sollozó. El seguro del banco solo cubre la mitad y yo no tengo ahorros para pagar el resto. Pero si no me la hago, puedo perder todos los dientes. Me mostró radiografías que parecían auténticas y habló detalladamente sobre el procedimiento. Su actuación era convincente, pero había algo en sus ojos que me recordaba a la niña que mentía sobre haber hecho la tarea para evitar castigos. «Qué terrible, hija», dije con genuina preocupación. «¿Has buscado una segunda opinión médica?» «No tengo dinero para pagar otra consulta», respondió rápidamente. «Este doctor es el mejor de la ciudad». «Mamá, sé que es mucho pedir, pero ¿podrías prestarme el dinero? Te prometo que te lo devuelvo en cuanto pueda». La palabra prestarme me hizo sonreír internamente. Durante 12 años no habían querido prestarme ni su tiempo para una conversación telefónica, pero ahora esperaban que yo les prestara miles de dólares sin garantías. «Déjame pensarlo», respondí. «Es una decisión importante». Las visitas se volvieron más frecuentes y las historias más elaboradas. Hilario necesitaba dinero para un curso de capacitación que le aseguraría un mejor trabajo. Antonia tenía que pagar una deuda con la tarjeta de crédito que se había acumulado por una emergencia médica. Los dos hablaban constantemente de sus dificultades financieras, pero nunca preguntaban sobre mi bienestar emocional después de perder a mi esposo. «Mamá, no queremos ser una carga para ti», me dijo Antonia durante una de sus visitas dramáticas. «Pero no tenemos a quién más recurrir. Somos familia y las familias se ayudan mutuamente en tiempos difíciles». ¿Familias se ayudan mutuamente? Quise preguntarle dónde había estado esa filosofía cuando yo necesité ayuda, pero me contuve. Había decidido observar y escuchar antes de tomar cualquier decisión. También comenzaron a hacer comentarios sobre la casa y mis gastos. Hilario mencionaba casualmente lo cara que debía ser la jardinería profesional que mantenía el jardín. Antonia se quejaba de lo desperdicio que era pagar servicios de limpieza cuando una mujer de mi edad podría hacer esas tareas ella misma. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola», decía Hilario mirando alrededor. «Los gastos de mantenimiento deben ser enormes. El aire acondicionado, la calefacción, los seguros, los impuestos». Ignacio se aseguró de que pudiera mantenerla sin problemas, respondía yo tranquilamente. «Claro, pero ¿no te parece un poco egoísta tener tanto espacio cuando hay personas que lo necesitan?», agregaba Antonia. «Por ejemplo, yo podría mudarme contigo. Te haría compañía y al mismo tiempo ahorrarías en servicios domésticos». La idea de Antonia viviendo en mi casa me provocó escalofríos. Podía imaginarla apoderándose gradualmente de los espacios, invitando a sus amigos, convirtiendo mi santuario en un lugar de caos y drama. «Me gusta mi privacidad», respondí firmemente. «Y no me siento sola». Pero ellos no se rendían. Cada visita traía nuevas sugerencias, nuevas maneras de involucrarme en sus problemas financieros. Hilario sugirió que podríamos abrir un negocio juntos donde yo pondría el capital y la experiencia. Antonia propuso que invirtiera en un curso de bienes raíces que ella quería tomar para cambiar de carrera. «Sería una inversión en nuestro futuro como familia», insistía Antonia. «Cuando yo sea exitosa vendiendo casas, podré cuidarte mejor en tu vejez». Sus promesas sonaban vacías después de 12 años de silencio. Pero lo que más me molestaba era la forma en que me hablaban, como si fuera una anciana senil incapaz de tomar decisiones inteligentes sobre mi propio dinero. Una tarde, Hilario llegó visiblemente desesperado. Había perdido su trabajo y necesitaba $2,000 para cubrir sus gastos básicos mientras encontraba otro empleo. «Mamá, por favor», me suplicó con lágrimas en los ojos. «Solo esta vez. Te juro que es la última vez que te pido algo. En cuanto consiga trabajo, te devuelvo hasta el último centavo».
Su desesperación parecía genuina, pero yo recordaba haber visto esa misma expresión cuando era niño y había roto algo valioso. Hilario siempre había sido un buen actor cuando necesitaba salir de problemas. Hijo, le dije con calma, durante 12 años ustedes manejaron sus vidas sin mi ayuda. Estoy segura de que pueden seguir haciéndolo. Su máscara de hijo desesperado se resquebrajó por un momento y vi algo feo en sus ojos. Resentimiento, frustración, rabia. Como si yo le debiera algo por el simple hecho de ser su madre. Esa noche, después de que se fuera sin conseguir el dinero que esperaba, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Mis hijos no habían regresado por amor. Habían regresado por conveniencia económica. Y yo ya no era la mujer que aceptaría migajas de afecto a cambio de ser útil financieramente. Al día siguiente llamé a la abogada Marlene García para discutir mis opciones legales. Tenía la sensación de que esta historia apenas estaba comenzando. Hay algo más que debo leerles, dice la abogada Marlene García con una sonrisa que no augura nada bueno para mis hijos. Su voz ha cambiado, se ha vuelto más seria, más profesional. Don Ignacio dejó instrucciones muy específicas sobre ciertas circunstancias que podrían presentarse después de su muerte. Hilario y Antonia se mueven incómodos en sus sillas. Durante la lectura del testamento han pasado de la euforia inicial a la confusión y ahora a algo que parece nerviosismo genuino. Yo permanezco en silencio, observando cada microexpresión en sus rostros. La abogada abre el sobresellado que ha estado manipulando desde el inicio de la reunión. Dentro hay varios documentos y lo que parece ser una carta manuscrita con la letra inconfundible de Ignacio. Antes de continuar, dice Marlene, debo preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tenido contacto con la señora Odette durante los últimos 12 años anterior a la muerte de don Ignacio? La pregunta cae como una bomba en la habitación silenciosa. Hilario y Antonia intercambian miradas rápidas, calculando cuál sería la respuesta más conveniente. Bueno, tartamudea Hilario. Nosotros, la vida nos llevó por caminos diferentes. Pero siempre mantuvimos a mamá en nuestros pensamientos. Eso no es lo que pregunté, responde la abogada con frialdad profesional. Le pregunté si mantuvieron contacto directo, llamadas telefónicas, visitas, cartas, algún tipo de comunicación. El silencio se alarga hasta volverse incómodo. Antonia finalmente habla con voz pequeña. No hemos hablado en algunos años, pero eso no significa que no la amemos. 12 años, corrijo yo tranquilamente. No hemos hablado en 12 años. Hasta la semana pasada, cuando aparecieron después de leer la esquela de Ignacio en el periódico. La abogada asiente y comienza a leer el documento que tiene en las manos. Su voz es clara y cada palabra resuena en la oficina como martillazos legales. Carta dirigida a quien corresponda, escrita de puño y letra por Ignacio Venancio el 15 de marzo del año pasado, comienza. Si está leyendo esta carta, significa que he muerto y que los hijos de mi esposa Odette han aparecido reclamando derechos sobre mi herencia. Hilario palidece visiblemente. Antonia se retuerce las manos nerviosamente. Durante los 9 años que estuve casado con Odette, continúa leyendo la abogada, fui testigo de su dolor por el abandono de sus hijos. La vi llorar en silencio durante las primeras Navidades que pasamos juntos. La vi saltar cada vez que sonaba el teléfono, esperando que alguno de ellos la hubiera recordado en su cumpleaños. Mis ojos se llenan de lágrimas al escuchar las palabras de Ignacio desde más allá de la tumba. Él había visto todo mi sufrimiento, había entendido cada lágrima que creía haber ocultado también. Por curiosidad profesional, continúa la carta, contraté los servicios de un investigador privado para conocer la situación real de los hijos de Odette. Los resultados fueron reveladores. La abogada pausa y saca una carpeta llena de documentos del sobre. Hilario y Antonia se ven como criminales esperando sentencia. Hilario Durán, nacido el 23 de abril de 1978, lee la abogada de uno de los informes. Durante los 12 años de ausencia de contacto con su madre, ha vivido en 3 direcciones diferentes, todas en barrios de clase media. Ha mantenido empleos estables con ingresos promedio de $4,000 mensuales. En 2019 se divorció de Guadalupe Hernández después de que ella descubriera que él había estado desviando dinero del fondo universitario de sus hijos para apostar en casinos en línea. Hilario se pone de pie bruscamente. Esto es una invasión de privacidad. No tienen derecho a investigar mi vida personal.
Siéntese, señor Durán, ordena la abogada sin inmutarse. Esto es completamente legal y fue autorizado por don Ignacio como parte de la protección legal de su esposa. Continúa leyendo. El señor Hilario Durán actualmente debe $18,000 en deudas de juego y ha sido demandado por incumplimiento de pensión alimenticia por un monto de $12,000. Mi hijo se desploma en la silla como un globo desinflado. Toda su fachada de hombre respetable con problemas temporales se desmorona en segundos. Antonia Durán, nacida el 8 de noviembre de 1981, continúa el informe implacable. Trabaja medio tiempo en el Banco Central, pero dedica la mayoría de su tiempo a un esquema de ventas piramidales donde ha estafado a varias amigas, prometiendo retornos de inversión imposibles. Actualmente enfrenta una demanda civil por $22,000. Antonia solloza abiertamente ahora. Mamá, puedo explicártelo todo. Las cosas no son como parecen. Pero la abogada no ha terminado. Saca otro documento, este con un sello oficial que reconozco inmediatamente. Lo más interesante, dice con una sonrisa que prometía devastación total, es este documento fechado el 12 de septiembre de hace 13 años. Es una renuncia formal a cualquier derecho de herencia o pensión alimenticia que pudieran tener sobre su madre, firmada por ambos hermanos ante notario público. El mundo se detiene. Hilario y Antonia se ven como si hubieran visto un fantasma. Esto es imposible, susurra Antonia. Nosotros nunca firmamos algo así. La abogada les muestra el documento. Puedo ver sus firmas claramente desde mi asiento, junto con sus huellas digitales y fotografías adjuntas. Según los registros notariales, explica Marlene, ustedes se presentaron voluntariamente en la notaría de Osmar García el día que su madre perdió su casa por ejecución hipotecaria. Firmaron este documento renunciando a cualquier responsabilidad financiera hacia ella, incluyendo específicamente cuidados médicos, vivienda y apoyo en la vejez. Los recuerdos me golpean como una avalancha. Ese día terrible cuando perdí la casa, cuando el banco ejecutó la hipoteca, cuando me quedé literalmente en la calle con 2 bolsas de ropa. Ese mismo día, mientras yo lloraba en la oficina del banco, mis hijos estaban en una notaría asegurándose legalmente de que nunca tendrían que hacerse responsables de mí. El documento establece claramente, continúa la abogada, que en compensación por esta renuncia, ustedes también renuncian automáticamente a cualquier derecho hereditario sobre los bienes futuros de Odette Durán, incluyendo bienes adquiridos por matrimonio posterior. Pero nosotros no sabíamos, empieza a decir Hilario. No sabían qué, lo interrumpe la abogada. ¿No sabían que su madre se casaría con un hombre adinerado? ¿No sabían que algún día habría una herencia que reclamar? El documento es claro, renunciaron a todos los derechos futuros sin excepción. Antonia está llorando descontroladamente ahora. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos. No entendíamos lo que estábamos firmando. Tenían 32 y 35 años, respondo yo con voz tranquila. La misma edad que tenían cuando decidieron que yo era una carga demasiado pesada para sus vidas perfectas. La abogada saca el último documento del sobre. Y finalmente, esta es una carta personal que don Ignacio escribió específicamente para ustedes dos. Comienza a leer con voz solemne, Hilario y Antonia Durán. Si están escuchando esta carta, significa que han venido a reclamar dinero de la mujer que abandonaron cuando más los necesitaba. Durante 9 años vi a Odette reconstruir su vida después de que ustedes la destruyeran. La vi convertirse en una mujer fuerte, generosa y llena de amor para dar a quien lo mereciera. Las palabras de Ignacio llenan la habitación como su presencia fantasmal. Odette merece cada dólar que le estoy dejando, continúa la carta. Se lo ganó con años de trabajo honesto, con su capacidad de amar incondicionalmente, con su fortaleza para sobrevivir al abandono más cruel que puede existir, el de los propios hijos. Ustedes tuvieron su oportunidad de ser sus hijos reales. Eligieron ser extraños. Ahora vivan con las consecuencias de esa decisión. El silencio que sigue es sepulcral. Hilario tiene la cabeza entre las manos. Antonia mira al vacío como si no pudiera procesar lo que acaba de escuchar. ¿Hay alguna pregunta sobre la validez legal de estos documentos?, pregunta la abogada con profesionalismo implacable. Mis hijos no responden. Saben que han perdido completamente. No solo perdieron el dinero que vinieron a reclamar. Perdieron cualquier posibilidad de fingir que son víctimas de las circunstancias. Yo los miro en silencio,
sintiendo una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Ignacio me protegió incluso después de muerto. Pero al mismo tiempo, ver a mis hijos destruidos de esta manera no me da la satisfacción que pensé que sentiría. Son dos extraños que comparten mi sangre. Y finalmente, después de 12 años, la justicia ha llegado para todos nosotros. La oficina de la abogada queda en silencio durante varios minutos después de que termina la lectura. Hilario tiene la cabeza enterrada entre las manos como un niño castigado. Antonia sigue sollozando, pero ahora sus lágrimas no son de manipulación sino de derrota genuina. Yo permanezco sentada con la espalda recta, sintiendo una calma profunda que no experimentaba desde la muerte de Ignacio. Señores Durán, dice finalmente la abogada Marlene García guardando los documentos en el sobre, ¿tienen alguna pregunta legal sobre los términos del testamento o sobre la validez de la documentación presentada? Hilario levanta la cabeza lentamente. Sus ojos están rojos y por primera vez en décadas veo en ellos algo que podría parecerse al arrepentimiento genuino. ¿No hay nada que podamos hacer?, pregunta con voz quebrada. Ningún recurso legal. Los documentos están en orden perfecto, responde Marlene con frialdad profesional. La renuncia que firmaron hace 13 años es legalmente vinculante e irrevocable. Don Ignacio además incluyó cláusulas específicas que anulan automáticamente cualquier intento de contestación del testamento. Antonia se limpia las lágrimas con un pañuelo arrugado. Mamá, me dice con voz temblorosa, ¿podrías perdonarnos? ¿Podríamos empezar de nuevo? No vinimos solo por el dinero, te lo juro. La miro en silencio durante un largo momento. Esta mujer de 44 años que está frente a mí sigue usando el mismo tono manipulativo que usaba cuando era una niña y quería algo que sabía que no merecía. Pero ya no soy la madre desesperada que cedía ante cualquier migaja de afecto de sus hijos. Antonia, le digo con voz tranquila, si no hubieran venido por el dinero, ¿dónde estuvieron durante mis 60 cumpleaños? ¿Dónde estuvieron cuando estuve en el hospital con neumonía? ¿Dónde estuvieron en Navidad cuando me sentaba sola a cenar recordando cuando eran niños? Ella no tiene respuesta para eso. Ninguno de los dos la tiene. Pero ahora que saben que hay $3 millones en juego, continúo, de repente recuerdan que soy su madre y que las familias deben estar unidas. Hilario se pone de pie tambaleándose ligeramente. Está bien, mamá. Entendemos. No tenemos derecho a nada. Pero por favor, no nos odies para siempre. Cometimos errores terribles, pero seguimos siendo tus hijos. Sus palabras me tocan una fibra profunda, la parte de mí que siempre será madre sin importar cuánto daño hayan causado. Pero ya no soy la mujer que confunde amor con permitir que abusen de mí. Ustedes renunciaron a ser mis hijos hace 13 años, respondo. No cuando firmaron esos papeles, sino cuando decidieron que era más fácil deshacerse de mí que ayudarme. Ser hijo no es solo un accidente biológico. Es una decisión diaria de amar, cuidar y estar presente. Me pongo de pie y camino hacia la ventana de la oficina. Desde aquí puedo ver la ciudad donde reconstruí mi vida junto a Ignacio, donde aprendí que merecía ser tratada con dignidad y respeto. Durante 12 años viví con la fantasía de que algún día ustedes regresarían arrepentidos. Continúo sin volverme a mirarlos. Que tocarían mi puerta pidiendo perdón, que me dirían que habían cometido un error terrible y que querían recuperar el tiempo perdido. La ironía de la situación no se me escapa. Ellos sí regresaron, pero no por las razones que mi corazón de madre había esperado. Pero ustedes no vinieron a pedirme perdón, digo volteándome hacia ellos. Vinieron a evaluar cuánto dinero podían sacarme. Me vieron como una viuda rica y vulnerable, no como la madre que lloraba por ustedes todas las noches. Antonia hace un último intento desesperado. Mamá, éramos jóvenes cuando hicimos esas cosas terribles. Las personas pueden cambiar. Podemos ser mejores hijos si nos das una oportunidad. Una oportunidad, repito. Tuvieron 30 años de oportunidades antes de que yo perdiera mi casa. Tuvieron 12 años de oportunidades después de abandonarme. Cada día de esos 12 años fue una oportunidad de levantar el teléfono y preguntarme cómo estaba. Me acerco a mis hijos por última vez. Los miro directamente a los ojos, estos extraños que una vez fueron los bebés que cargué en mis brazos, los niños que consolé cuando tenían pesadillas. Pero ¿saben qué? Les digo con una sonrisa que me sorprende a mí misma, les agradezco que hayan venido hoy. Los dos me miran confundidos.
Me ayudaron a cerrar un capítulo que tenía abierto desde hace años. Me ayudaron a entender que no perdí a mis hijos por algún defecto mío como madre. Los perdí porque ustedes eligieron valores diferentes a los que yo les enseñé. Hilario da un paso hacia mí. Mamá, por favor. El dinero que Ignacio me dejó lo voy a usar sabiamente. Lo interrumpo. Voy a ayudar a personas que realmente lo necesiten, que no tienen familia que las apoye, que están pasando por las mismas dificultades que yo enfrenté sola. La idea ha estado formándose en mi mente durante estos últimos días. Voy a crear una fundación para mujeres mayores abandonadas por sus familias, para que tengan donde vivir con dignidad, para que reciban atención médica, para que sepan que su valor no depende de ser útiles para otros. Ese es el legado que Ignacio quería, continuó. No que yo me amargara con resentimientos, sino que usara mi experiencia para ayudar a otras mujeres a reconstruir sus vidas. Los ojos de Antonia se llenan de lágrimas frescas, pero esta vez parecen lágrimas de verdadera comprensión de lo que han perdido. Señora Durán, dice la abogada, ¿hay algo más que necesite discutir legalmente? No, respondo. Todo está muy claro. Hilario y Antonia caminan hacia la puerta en silencio. Antes de salir, Antonia se vuelve una última vez. Mamá, dice con voz apenas audible, lamento tanto todo lo que te hicimos. Sé que no merecemos perdón, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte, aunque mis acciones dijeran lo contrario. La miro durante un largo momento. Antonia, el amor no son solo palabras o sentimientos. El amor son acciones consistentes a lo largo del tiempo. Ustedes me amaron como niños, pero eligieron no amarme como adultos. Adiós, les digo finalmente. Que tengan una buena vida. La puerta se cierra detrás de ellos y me quedo sola con la abogada en la oficina silenciosa. ¿Está bien, señora Durán?, me pregunta Marlene con genuina preocupación. Estoy perfecta, respondo, y por primera vez en años, esas palabras son completamente verdaderas. Salgo de la oficina hacia mi auto, hacia mi casa, hacia mi nueva vida como viuda millonaria con un propósito claro. Ignacio me enseñó que merecía ser amada. Ahora voy a enseñarle a otras mujeres que ellas también lo merecen. El dinero no me devolvió a mis hijos, pero me devolvió algo más valioso, mi propia dignidad. Y eso, después de todo, vale más que $3 millones.